Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. A día de hoy, el ferrocarril en Andalucía es un caos. Múltiples tramos sin uso, con reparaciones frecuentes e interrupciones del servicio, pero eso merece un vídeo propio que llegará en su momento. El de hoy trata sobre el metro de Málaga y su situación actual de uso y finanzas. Este es el metro de Málaga. En 2020 nos encontramos con que sus pasajeros habían disminuido un 50% respecto a 2019 debido a la pandemia, restricciones al movimiento de personas, aumento del teletrabajo y pérdida de empleos. Todo esto ha conllevado que el pasado año 2020, por cada viajero que usaba el metro de Málaga, la Junta de Andalucía ha pagado 20 euros. 20 euros. Una cantidad altísima. El pago que hace el usuario está muy lejos de cubrir la mitad de los costes operativos como sucede en Madrid o Barcelona. Todo esto tiene unos orígenes. El Metro de Málaga es la joya de la corona de las obras de la Junta de Andalucía. Es la obra más cara jamás construida por este gobierno autonómico. En la gráfica se ven las obras más costosas que ha realizado la Junta. Solo en azul está la autovía Jerez Los Barrios, que fue pagada al 50% por la Junta y el gobierno de España. Ahí está el metro de Málaga en la cumbre, 772 millones de euros. Y estas son las obras que se han construido hasta ahora. Si nos vamos ya a los proyectos que la Junta tenía planeados en 2008, antes de que empezara la crisis económica de ese año, en gris están los proyectos a los que la Junta renunció en el año 2013, encargándolos al Estado. El tren de la Costa del Sol, 5.000 millones de euros, un coste elevadísimo, pues la zona está completamente urbanizada. O se construye bajo tierra en un túnel larguísimo de 80 kilómetros, o se hace paralelo a la autopista de peaje y no se da servicio a las personas que viven en estas áreas urbanizadas. También está la alta velocidad Sevilla-Antequera, que incluía llevar el tren al aeropuerto de Sevilla, conectaría Sevilla con Málaga en 55 minutos y con Granada en 1 hora y 5 minutos. También descartada por el gobierno de Rajoy, el cual prefirió proyectar un bypass en el entorno de Córdoba para que los trenes de alta velocidad de Sevilla a Málaga o Granada no tuvieran que entrar en Córdoba y así acortar el tiempo de viaje en 20 minutos. Eso sí, recorriendo la provincia de Córdoba de norte a sur. Este bypass está en proyecto y frenado por la pandemia. En cuanto a la línea 3 del metro de Sevilla norte-sur, más urgente que la 2, que es paralela oeste-este, igual que la 1 que ya está en servicio, la Junta admite que no puede afrontarla por sí misma sola y necesita que el gobierno central la pague a medias como mínimo. Y aquí vemos en naranja el metro de Málaga hasta 2030 adjudicado recientemente. Esto incluye terminar de construir el metro al centro, previsto para mediados de 2022, y el hospital materno entre 2027 y 2030. Para que el metro consiga más pasajeros, era necesario que llegara hasta el mismo corazón de Málaga, la Alameda principal, y aún no está en funcionamiento, llevando 9 años de retraso respecto al plan inicial, que era noviembre de 2011. Ahí veis el tramo desde la estación Perchel, situada junto a las estaciones de tren y autobuses, hasta Atarazanas en la Alameda principal, la única que estará situada al este del río Guadalmedina. Las obras empezaron en 2009 y no han parado de retrasarse debido al hallazgo de restos arqueológicos medievales de las anteriores civilizaciones que poblaron Málaga. Hasta 2013 el plan era más ambicioso, llevar el metro hasta la plaza de toros de la Malagueta junto a la playa. Entonces, la consejera de Transporte de la Junta, Elena Cortés, de Izquierda Unida, para abaratar costes, propuso que en el paso por el centro de Málaga iría en superficie. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del PP, se negaba. Llegó a un acuerdo personalmente con la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, de construir el metro subterráneo hasta la Alameda, el cual sería su límite por el este. El tramo en gris quedó descartado. En el mismo acuerdo, la Junta acometería la línea azul celeste, la ampliación en superficie desde el Corte Inglés hacia el hospital materno, el hospital civil y un nuevo hospital que se va a construir en un solar que el ayuntamiento ya ha cedido a la Junta, si bien el PP se siguió oponiendo a cualquier tramo en superficie en el centro, alegando peligro de atropellos a peatones y empeoramiento de la circulación del tráfico. En rojo y azul veis el metro que está ahora en funcionamiento. El cuadrado es el intercambiador entre las dos líneas de metro y las estaciones de tren y autobús. En morado el tramo actualmente en obras. Con la llegada del PP a la Junta en 2019, se desecha el plan de llevar al metro al norte en superficie y se decide hacer subterráneo, aunque sea más caro y lleve más años. La línea celeste.
El escenario optimista de la Junta es que esté en funcionamiento en 2027 y el pesimista en 2030. La Junta va a dedicar en esta década una cantidad similar a la invertida hasta ahora, unos 770 millones de euros, poniendo el total hasta 2030 en 1.540 millones de euros. Repito, la obra más cara jamás hecha por la Junta de Andalucía. Ahora viene un clásico, la gráfica entre expectativas de pasajeros y la realidad. Entrando en funcionamiento a mediados de 2014, el año 2015 fue el primer año completo en el que el metro estuvo en servicio. Hasta 2019 la realidad casi cumple con las expectativas. Sin embargo, debido a la pandemia hubo un descenso brusco en 2020. No se llega ni a la mitad. Vemos a largo plazo que las expectativas de usuarios hasta 2030 tienen dos ascensos. Estos se corresponden en primer lugar con la llegada del metro al centro, gracias al cual se alcanzarían 13 millones de usuarios, y en segundo lugar con la llegada del metro a los hospitales materno y civil, pasando por las zonas altamente pobladas en torno a las calles Eugenio Gros y Blas de Lezo. En el mejor de los casos, si entrara en funcionamiento, en 2027 se alcanzarían 30 millones de usuarios y 40 millones en 2030. Y esto, a su vez, sería suficiente para cubrir aproximadamente la mitad de los costes operativos del metro en ese año, 2030, como ocurre en Madrid o Barcelona. En Madrid, un billete de metro cuesta 1,22 € usando un billete multiviaje y en Barcelona 1,14 €. En Málaga ahora mismo son 83 céntimos. Ahora comparemos el coste por viajero del metro de Málaga. Venía bajando desde el inicio, aumentando el número de pasajeros en torno a un 9% anual, lo esperado. Pero en 2020, manteniendo los costes operativos, la Junta de Andalucía ha gastado 20 € por pasajero. Lo que vemos a partir de 2021 son estimaciones, suponiendo que la aportación del usuario siga creciendo a ritmo de 1 céntimo por año como viene sucediendo hasta ahora. Las 3 bajadas de coste se deben a 3 eventos. En primer lugar, la vacunación de la mayoría de población. En segundo lugar, la llegada del metro al centro en 2022. Y por último, la ampliación de la línea 2 en 2027 en el escenario optimista. Si en el 2030, que es el pesimista, para la ampliación se espera que haya 40 millones de usuarios y se cubra la mitad del coste operativo, se estima que este subirá hasta los 80 millones de euros, pues serán necesarios más trenes, personal y electricidad. Esperando que la pandemia no cause más daños a las personas y a la economía, nos vemos en el siguiente vídeo.